Oscar Ricardo Ramos y Juan Carlos Reyes. En Honduras, el proceso de quiebra se rige principalmente por la ley de concursos mercantiles. La quiebra es un procedimiento legal que se inicia cuando una empresa o persona no puede pagar sus deudas. El objetivo principal de este proceso es liquidar los activos del deudor para pagar a los acreedores de manera equitativa. El proceso de quiebra en Honduras se inicia cuando el deudor o un acreedor presenta una solicitud ante el juez competente. Luego de esto se nombra a un síndico que administra los bienes del deudor y se lleva a cabo un inventario de los activos y pasivos. Durante el proceso se puede intentar llegar a acuerdos de reestructuración de los acreedores para evitar la liquidación total de las empresas. El procedimiento de quiebra busca proteger los derechos de los acreedores y el patrimonio del deudor, procurando una distribución equitativa de los activos disponibles. Es importante seguir los pasos legales establecidos para garantizar un proceso justo y transparente para todas las partes involucradas. Concepto de quiebra. Es un estatus jurídico constituido por la declaración judicial de la cesación de pagos. Hablamos de la quiebra para referirnos al conjunto de normas jurídicas relativas a los elementos del estado de quiebra, los efectos sobre las personas del comerciante, sobre su patrimonio y sobre las relaciones jurídicas de las que aquel es titular. En síntesis, la quiebra equivale al conjunto de normas instrumentales y procesales relativas al estado de quiebra y a la actitud judicial de los órganos que de ella se ocupan. Consecuentemente, la quiebra es un procedimiento de ejecución colectiva aplicable al comerciante que se encuentra en estado de cesación de pagos y que no reúne las condiciones de aquellos a quienes se da el beneficio de atraso. Tratamiento jurídico de la quiebra. Jurídicamente hablando, la quiebra tiene dos sentidos o significados: como un estado o como un procedimiento. La quiebra como un estado podría ser definida como el instituto jurídico que regula las relaciones de derecho derivantes de la cesación de los pagos de un comerciante por obligaciones mercantiles y traza las normas para la liquidación de su patrimonio en beneficios de derechos legítimamente adquiridos y conservados. Resumido, podemos considerar a la quiebra como una organización legal, colectiva y general de los acreedores que tiende, mediante una serie de providencias administrativas y judiciales, a la liquidación y a la satisfacción de sus respectivos créditos sobre el patrimonio del deudor. Entonces, la quiebra es una organización colectiva de defensa o protección de los acreedores que funcionan en todo caso contra el patrimonio del deudor, que no basta para satisfacer íntegramente las deudas que lo gravan. Naturaleza jurídica del juicio de quiebra. La quiebra aparece en nuestro derecho positivo como un complejo orgánico de normas de carácter formal y substancial y de los actos jurídicos, prevalentemente procesales, que tienen por finalidad la liquidación del patrimonio del comerciante insolvente y la repartición proporcional de lo recaudado entre todos sus acreedores, organizados unitariamente, salvo aquellos que tengan alguna causa legítima de preferencia. Determinar la naturaleza jurídica de la quiebra no es fácil. En primer lugar, porque las normas que la rigen son predominantes, procesales, y en segundo lugar, por la diversidad de criterios que al respecto se sostienen en el campo doctrinario. La quiebra es un procedimiento de procedimientos. Por cierto tiempo, la doctrina consideró el juicio de quiebra como un juicio ejecutivo. Actualmente, dicha consideración ha sido desechada en razón de las diferencias existentes
entre el proceso de quiebra y el juicio ejecutivo, entre las que se puede señalar que el juicio ejecutivo tiene por finalidad la satisfacción de la obligación incumplida mediante el pago de su equivalente. La quiebra, además de este objetivo, persigue la eliminación del patrimonio insolente, pero hay que tener en cuenta que todo lo referente a los elementos o presupuestos de la quiebra, a los efectos sobre la persona del comerciante, sobre su patrimonio y sobre las relaciones jurídicas del quebrado, constituye al aspecto jurídico material o sustancial de la quiebra, por lo que además es de un proceso, la quiebra es un hecho jurídico que al ser declarado determina una situación jurídica extremadamente compleja, porque en efecto todos los bienes del quebrado se determinan a la satisfacción de los acreedores existentes al momento de la declaración de quiebra y no responden por hechos posteriores del deudor. También se verifican modificaciones en los créditos existentes, en las relaciones bilaterales en curso y se produce la incapacidad de administrar y disponer en el deudo hasta la finalización del proceso, pero la actuación de las normas sustantivas en conexa y consecuente con los correspondientes a los actos procesales, sin que pueda concebirse su funcionamiento aislado en cualquiera de ambos aspectos. De igual forma, la quiebra no es un simple proceso de ejecución, porque el acreedor que primero actúe sobre su concurso, en el que está llamado a intervenir todos los demás acreedores del deudor y el que habrán de realizarse todos los bienes constituidos del patrimonio, no actúan aisladamente para sí o en su beneficio, sino para los interesados. A él le ha correspondido, movido por su interés, poner en marcha el procedimiento que ha de comprender a todos los acreedores. Todos los acreedores, cualquiera sea la clase y el estado de sus créditos, están llamados para participar en el proceso con las solas limitaciones impuestas por las causales legales de prelación por el pago. Todos los bienes del deudor están destinados a formar la masa de la quiebra para atender con esta el pago de los acreedores, pero a diferencia de lo que sucede en el proceso individual común, para la integración de esa masa se hace extensivo el proceso al examen y anulación de los actos de carácter patrimonial ejecutados por el deudor durante su estado de cesación de pagos, porque el deudor ha podido sustraer